Un hombre ayuda a un niño perdido en un festival y horas después conoce a su padre multimillonario. El sol del atardecer se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de destellos ámbar y ascendiendo a medida que las luces del festival cobraban vida. Evan Marshall se abrió paso entre la bulliciosa multitud, con las manos metidas en los bolsillos de su desgastada chaqueta. Las risas brotaban de las bocas abiertas de familiares y amigos a su alrededor. El aroma a masa frita y maíz asado impregnaba el aire cálido. Cerca de allí, una banda en vivo tocaba una melodía alegre. La alegre música inundaba a la multitud como una marea. Evan caminaba cabizbajo, con las botas rozando los senderos de grava, intentando integrarse en la alegría de la que no se sentía parte. Casi se había convencido a sí mismo de no ir al festival este año. El dinero escaseaba más que nunca. Tras 3 años de lealtad en la planta, lo habían despedido sin nada más que una disculpa superficial y una indemnización que apenas cubría el alquiler de un mes. Los trabajos escaseaban, las entrevistas aún más, y el escozor de las cartas de rechazo le pesaba en el pecho. Pero quedarse en casa, mirando el techo agrietado y escuchando el zumbido de una nevera vacía, se sentía como una lenta asfixia, así que allí estaba, abriéndose paso entre la multitud, forzando a sus labios a esbozar una sonrisa vacía de vez en cuando, fingiendo por un rato que era solo una cara más en la celebración. Evan se detuvo cerca de una hilera de puestos de colores brillantes que vendían artesanías. Observó a un padre cargar a su hija sobre sus hombros, sus bracitos agitando con entusiasmo mientras señalaba a un vendedor que repartía globos. Otro grupo de adolescentes rompió a reír cerca, persiguiéndose con barras luminosas. La alegría irradiaba por todos lados, pero se sentía distante, como ver una obra de teatro tras un grueso cristal. Una punzada de soledad lo arañó, más profunda y aguda de lo que esperaba. No era solo el dinero ni la incertidumbre, sino la dolorosa certeza de que nadie se daría cuenta si simplemente desaparecía entre la multitud. Respirando lentamente, Evan intentó sacudirse la sensación. Se dirigió a los food trucks, donde el aroma a carnes chisporroteantes y pasteles dulces se mezclaba con fuerza en el aire. La fila para un puesto de tacos serpenteaba por una esquina, y el sonido de los pedidos se mezclaba con la charla y la música. Fue en ese remolino caótico que Evan vio por primera vez al niño. Era pequeño, no tenía más de 6 años, y estaba paralizado junto a un camión lleno de gente. Tenía las manos apretadas en puños a los costados, y le temblaba el labio inferior. A su alrededor, la multitud fluía y refluía sin mirarlo 2 veces. Los adultos estaban demasiado ocupados haciendo malabarismos con los platos de comida o manejando cochecitos como para notar a un niño solo. A Evan se le encogió el corazón. Algo primario e inmediato se impuso a sus propias preocupaciones. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustar al niño. El niño se estremeció al principio, retrocedió un paso, y sus grandes ojos marrones se dirigieron a la masa de gente en movimiento, como si buscara una salida. Evan se agachó a pocos metros, agachándose hasta la altura de los ojos del chico sin acercarse demasiado. Suavizó sus facciones, dejando las manos sobre las rodillas, demostrando que no tenía malas intenciones. El pecho del chico se agitaba con respiraciones superficiales. Evan habló en voz baja, con un tono tranquilizador, preguntando si estaba perdido, si necesitaba ayuda. El chico dudó, con la carita contraída por la preocupación, su mirada pasando de Evan a la multitud y viceversa. Finalmente, con una voz apenas audible por encima del ruido del festival, admitió que no encontraba a su padre. Las palabras salieron entrecortadas, llenas del pánico que solo un niño puede sentir. La mente de Evan daba vueltas. Habría sido fácil, incluso razonable, llamar a un agente de seguridad y lavarse las manos. Pero algo en el terror absoluto del chico, en la forma en que se aferraba a la esperanza de que alguien, cualquiera, pudiera ayudarlo, hizo que Evan se quedara. No podía irse, no esa noche, no cuando entendía tan bien lo que se sentía estar solo en un mar de indiferencia. Se presentó con delicadeza, ofreciéndole la mano, no para estrecharla, sino simplemente para demostrarle que estaba ahí si la necesitaba. Tras un largo y tenso momento, el chico se acercó. Sus pequeños dedos envolvieron vacilantes los de Evan. No era confianza, todavía no, pero era suficiente. Suficiente para seguir adelante. El ruido y el caos del festival lo acosaban por todos lados.
Evan sabía que intentar encontrar a una sola persona en medio de aquel caos sería como buscar una aguja en un pajar. Aún así, dejar al chico allí se sentía aún más arriesgado. Examinó la zona rápidamente, pensando ya en la mejor manera de proceder. Arrodillándose, Evan le preguntó al chico si recordaba algo. ¿Qué llevaba puesto su padre? ¿Dónde lo había visto por última vez? Lucas, al presentarse, se esforzaba por recordar detalles, frunciendo el ceño por el esfuerzo. Evan lo animó en voz baja, asintiendo pacientemente mientras el chico balbuceaba que su padre llevaba una camisa azul y había estado comprando algodón de azúcar antes de desaparecer entre la multitud. No era mucho, pero era un comienzo. Al darse cuenta de que necesitaban un mejor punto de observación, Evan ofreció una sugerencia. Se agachó de nuevo, indicándole a Lucas que se subiera a sus hombros. El chico dudó, con la incertidumbre reflejada en su rostro, pero Evan simplemente esperó, firme y sin prisas. Lentamente Lucas se acercó, y con un suave empujón, Evan alzó al niño sobre sus hombros. Lucas se aferró el pelo con dedos nerviosos, pero sus ojos, abiertos como platos, escudriñaron el mar de cabezas con renovada esperanza. Abrirse paso entre la multitud con Lucas encima no fue fácil. Evan se movió con cuidado, sorteando a los grupos de asistentes al festival, llamando a cualquiera que pudiera reconocer al niño. Divisó a algunos trabajadores uniformados en los bordes de las carpas y los puestos de comida, pero no encontró una dirección clara ni ayuda. La mayoría estaban demasiado ocupados, abrumados o distraídos para ayudar. El peso de Lucas sobre sus hombros no era pesado, pero sí lo era la responsabilidad. Evan la sentía en cada paso cauteloso, en cada mirada de reojo de los desconocidos que pasaban. Algunos lo miraban con recelo, curiosos o recelosos, pero él mantenía la vista fija en Lucas, cuya vocecita llamaba a su padre con creciente desesperación. A medida que el sol se ponía, las sombras se extendían por el recinto del festival y las luces vibrantes se difuminaban en un caleidoscopio vertiginoso. El alegre ruido había adquirido un tono diferente, uno que irritaba los nervios de Evan. Cada minuto que pasaba sin encontrar al padre de Lucas añadía una nueva capa de tensión. ¿Y si el chico se alejaba más de donde lo había visto por última vez? ¿Y si iban en la dirección equivocada? Evan se deshizo de las crecientes dudas. No podía permitirse el pánico. Paso a paso. Buscar ayuda. Encontrar al padre del chico. Eso era todo lo que importaba. Al pasar junto a un pequeño escenario donde una banda local tocaba una alegre canción country, Evan se detuvo de nuevo, dándole a Lucas una mejor oportunidad de ver algo familiar. El chico entrecerró los ojos a lo lejos, saltando ligeramente de emoción cuando creyó ver algo, solo para desanimarse momentos después al ver que no era su padre. Evan lo tranquilizó con una mano firme en su rodilla, afianzando a Lucas con silenciosas promesas de que no se rendirían. Siguieron adelante, dejando atrás el caos brillante de los juegos del centro, pasando filas de niños con peluches en la mano y adolescentes riendo con limonadas gigantes. En algún lugar entre la multitud, el padre de Lucas también debía estar mirando. Evan se negaba a creer lo contrario. Imaginó el pánico del hombre, la búsqueda frenética, la misma sensación de impotencia que Lucas debió sentir al darse cuenta de que estaba solo. Otra hora pasó en minutos lentos y agotadores. Los pequeños brazos de Lucas se apretaban alrededor de la cabeza de Evan cada vez que la multitud los empujaba. Su voz se volvió ronca de tanto gritar. A Evan le dolían los músculos de llevar al niño en brazos tanto tiempo, pero siguió adelante, sin sugerir ni una sola vez que se rindieran. Por fin, en el crepúsculo creciente, Evan divisó lo que parecía un control de seguridad cerca de la entrada principal del festival. Unas cuantas personas con chalecos iguales estaban agrupadas alrededor de una mesa plegable llena de folletos y botellas de agua. Evan sintió un breve alivio. Seguramente sabrían qué hacer. Acomodó a Lucas con cuidado y se dirigió hacia ellos, sin saber que ese no sería el final de su búsqueda, sino solo el comienzo de una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. El creciente bullicio del festival cambió al caer la noche por completo, con las luces de neón proyectando destellos palpitantes sobre las sinuosas filas de puestos y food trucks. Desde su posición sobre los hombros de Evan, Lucas giraba su pequeña cabeza a izquierda y derecha, escrutando el torrente de rostros con creciente desesperación. Evan se movía con cuidado entre la multitud. Los músculos empezaban a dolerle bajo el peso del chico, aunque no dijo nada.
Protegió a Lucas de un grupo de adolescentes que pasaban a toda velocidad con peluches enormes y esquivó a un hombre borracho que ondeaba un perrito de maíz a medio comer como si fuera una bandera. Mientras tanto, mantuvo la mano firmemente agarrada a la pierna de Lucas, sujetándolo firmemente. Necesitaban ayuda, ayuda de verdad, pero mientras Evan se dirigía al centro del festival, la realidad se hizo evidente. El personal del festival, fácilmente identificable por sus brillantes camisetas amarillas, estaba desbordado. En un pequeño puesto de información, abarrotado entre un juego de lanzamiento de aros y un puesto de pasteles de embudo, Evan esperó casi 15 minutos solo para llamar la atención de una joven que parecía apenas mayor que una estudiante de último año de secundaria. Apenas levantó la vista de su portapapeles, con el rostro enrojecido y distraído. Cuando Evan explicó la situación, breve, urgente, intentando no parecer desesperada, solo asintió apresuradamente y señaló vagamente una carpa de seguridad en algún lugar cerca del escenario principal, antes de volverse hacia otro cliente que le pedía ayuda con unas llaves perdidas. Evan apretó los labios, luchando contra la frustración que le atenazaba el pecho. Lucas se removió inquieto sobre sus hombros, sus pequeñas manos apretando el cabello de Evan, una súplica silenciosa que no necesitaba palabras para comprender. Con renovada determinación, Evan giró hacia la dirección que la chica le había indicado, abriéndose paso entre la multitud, cada vez más densa. La energía del festival había cambiado. A medida que oscurecía, el alegre ambiente familiar se desvaneció, reemplazado por una corriente más ruidosa y bulliciosa. Ahora había más adultos que niños en los pasillos, con vasos llenos de cerveza barata, risas cada vez más ásperas, la música resonando con más fuerza en el húmedo aire nocturno. Evan aceleró el paso, escudriñando cada rincón, cada callejón, pero la carpa de seguridad pareció desvanecerse como el humo. En otra cabina, una mesa de objetos perdidos llena de bolsos y peluches, volvió a intentarlo pidiendo ayuda. El hombre mayor que la atendía apenas levantó la vista, murmurando que los informes de niños perdidos debían presentarse en seguridad, no allí. Cuando Evan preguntó dónde estaba exactamente seguridad, el hombre simplemente señaló vagamente hacia el lejano sonido de la música. A Evan se le revolvió el estómago de hambre. No había comido desde el mediodía, y el olor a grasa y azúcar le hacía un nudo en el estómago. Le ardían las piernas por la lenta e interminable caminata cargando a Lucas, pero superó el dolor, superó la preocupación persistente, susurrando que tal vez no sería suficiente, que podría fallarle a este chico como temía estar fallando en todo lo demás. Lucas gimió suavemente sobre él, su pequeño cuerpo hundiéndose más contra el cuello de Evan. De vez en cuando, Evan murmuraba palabras tranquilizadoras, prometiéndole que pronto encontrarían a su padre, prometiéndole que no estaba solo. No podía dejar que Lucas se sintiera solo. No en un mundo que ignoraba con tanta facilidad a un niño demasiado pequeño para abrirse paso entre la multitud solo. Mientras regresaban a la plaza central, Evan empezó a notar las miradas. Aquí y allá, dispersos entre los asistentes al festival, los adultos le lanzaban miradas agudas y evaluadoras. Captó los susurros que seguían, vio cómo las conversaciones se interrumpían a su paso. Un hombre solitario con un niño aferrado a sus hombros, con aspecto desaliñado y tenso. No hacía falta mucha imaginación para adivinar a qué conclusiones llegaban. Acomodó a Lucas más arriba, manteniendo el paso lento y firme, con el rostro sereno a pesar de la inquietud que le punzaba bajo la piel. Quería gritar que no era una amenaza, que intentaba ayudar, pero sabía lo poco que importaba en un mundo tan ansioso por juzgar. Evan se concentró en Lucas, quien ahora se abrazaba la coronilla con fuerza, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. Las miradas se volvieron más atrevidas. Una mujer cerca de un puesto de churros señaló abiertamente, susurrándole a su esposo, quien frunció el ceño y sacó su teléfono. El pulso de Evan se aceleró. Se giró hacia un sendero lateral, esperando evitar más atención, pero ya era demasiado tarde. Un guardia de seguridad se distinguió entre la multitud, un hombre corpulento, con el rostro enrojecido y los ojos entrecerrados. Se dirigió directamente hacia Evan, con la mano apoyada en la linterna que llevaba enganchada al cinturón. Evan aminoró la marcha instintivamente, protegiendo a Lucas con una mano incluso antes de que el guardia lanzara una acusación, exigiéndole saber qué creía estar haciendo con el chico.
Evan mantuvo la voz serena, explicando con palabras cuidadosas y mesuradas que Lucas estaba perdido, que intentaban encontrar a su padre, que llevaba más de una hora buscando seguridad. Lucas, con lágrimas en los ojos, intentó hablar también, llamando a Evan su ayudante, insistiendo en que no era un mal hombre, pero el guardia apenas lo miró. Sus ojos clavados en Evan, con una sospecha tan intensa que hacía que el aire se sintiera denso. Con una expresión sombría en los labios, el guardia le ordenó a Evan que se sentara en un banco cerca de una zona acordonada mientras solucionaban el asunto. Evan obedeció sin rechistar, aunque la humillación lo quemaba como un reguero de pólvora. La gente se detenía a mirarlos boquiabierta al pasar, algunos negando con la cabeza, otros susurrando tras las manos ahuecadas. Lucas se aferró a él con fuerza, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Los minutos transcurrieron lentamente hasta que llegaron 2 guardias de seguridad más, con las radios llenas de ruido y palabras entrecortadas que Evan no pudo entender. Un guardia alejó a Lucas unos pasos, haciéndole preguntas amables mientras Evan permanecía inmóvil, con las manos abiertas y apoyado visiblemente sobre las rodillas. Mantenía la mirada baja, concentrado en su interior, decidido a no dejar que la creciente oleada de vergüenza o ira quebrara la calma que lo cubría como una armadura. No los culpaba, en realidad no. En un mundo lleno de historias de terror, la sospecha era un escudo necesario. Pero saberlo no lo hacía menos doloroso. No detenía la opresión en el pecho al pensar en lo fácil que era convertir un simple acto de bondad en algo desagradable. La conversación con Lucas fue rápida. El chico se aferró con fuerza a su historia, insistiendo en que Evan lo había ayudado cuando nadie más lo hizo, que Evan había prometido quedarse hasta que estuviera a salvo. Sin embargo, los guardias seguían moviéndose con lentitud, como reacios a aceptar la inocencia de Evan. Justo cuando el peso de todo aquello amenazaba con quebrar algo en lo más profundo de su ser, un cambio repentino recorrió la multitud cercana. Las cabezas se giraron. La gente se apartó con murmullos y miradas curiosas. Un hombre con un traje azul marino a medida se acercó rápidamente a ellos, flanqueado por 2 guardias de seguridad elegantemente vestidos. Sus zapatos lustrados levantaban polvo del recinto del festival, pero él no pareció darse cuenta, con toda su atención fija en el chico sentado junto a Evan. Lucas levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos y brillantes de reconocimiento. Se soltó del guardia y corrió los pocos metros que los separaban, gritando con una voz aguda y desesperada que hendió el aire de la noche. ¡Papá! El hombre se arrodilló justo a tiempo para abrazar a Lucas, levantándolo y abrazándolo con tanta fuerza que parecía que nunca lo soltaría. Evan exhaló lentamente, sintiendo un alivio tan intenso que lo dejó mareado. Los susurros resonaron entre los espectadores como un reguero de pólvora. Evan captó fragmentos. Alguien nombró al hombre como Alexander Sterling, el multimillonario, el filántropo que financiaba hospitales infantiles y programas de ayuda en caso de desastre. El reconocimiento brilló en los rostros del personal del festival mientras se apresuraban hacia adelante. Sus sospechas previas se desmoronaban en frenéticas disculpas. Pero el daño ya estaba hecho. Evan se levantó lentamente, sintiendo cada músculo protestar. Se quedó de pie torpemente a un lado, mientras Sterling examinaba a su hijo, murmurando palabras tranquilizadoras que solo Lucas podía oír. Nadie miró a Evan ahora. No podían sostener su mirada. Los guardias de seguridad se removieron inquietos, murmurando por radio, su anterior bravuconería desinflada al darse cuenta de a quién casi habían acusado delante de la mitad del festival. Evan no necesitaba disculpas, no las quería. Solo quería irse, volver al anonimato, alejarse de las miradas de asombro y los susurros que lo acosarían más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Pero justo al darse la vuelta para irse, sintió la pequeña mano de Lucas agarrándole la manga, tirando suavemente, pidiéndole en silencio que esperara. Evan permaneció incómodamente cerca del borde del caos, sintiéndose más pequeño que en años. Encorvó ligeramente los hombros, intentando instintivamente protegerse de las miradas persistentes que se le pegaban como una segunda piel. Lucas estaba a salvo ahora, envuelto en los brazos de su padre, y ya no había razón para que Evan se quedara. El frío malentendido, las acusaciones humillantes, el peso tácito de la sospecha, habían dejado huella. Solo quería desaparecer en la noche,
escabullirse sin ser visto antes de que la vergüenza aplastara el poco orgullo que le quedaba. Se giró en silencio, con la intención de mezclarse entre la multitud, cuando una voz firme lo llamó a sus espaldas. Evan se quedó paralizado, reticente pero respetuoso, y miró hacia atrás. Alexander Sterling, que aún sujetaba a Lucas contra su pecho, había desviado la mirada de consolar a su hijo el tiempo suficiente para fijarla directamente en Evan. Había algo cauteloso en la postura de Alexander, una tensión que denotaba años de desconfianza en las intenciones de quienes se acercaban a él. Sin embargo, mientras Evan dudaba, notó que la mirada de Alexander se posó en las pequeñas manos de Lucas, que seguían extendiéndose hacia Evan incluso aferradas a su padre. Alexander acomodó a Lucas con cuidado y se acercó, en voz más baja esta vez, preguntando qué había sucedido. No era exigente ni acusador, solo buscaba. Evan respondió con sencillez, sin ofrecer más que la verdad. Explicó cómo había encontrado a Lucas llorando solo cerca de los juegos, cómo había intentado buscar ayuda, cómo seguridad lo había malinterpretado y lo había detenido. Mantuvo la voz serena, despojándola deliberadamente de cualquier amargura que pudiera filtrarse. Alexander lo observó atentamente. Sus rasgos afilados eran ilegibles al principio. Pero luego algo se suavizó. Tal vez fue la serena firmeza en las palabras de Evan o la forma en que Lucas aún lo miraba con ojos abiertos y confiados. Alexander cambió la postura de su hijo y sugirió que hablaran en privado, señalando hacia una zona más tranquila del terreno, separada por una puerta baja de hierro y setos espesos. Evan dudó. Su instinto le gritaba que se retirara, pero no vio ninguna amenaza en el rostro de Alexander, solo una firme sinceridad que le dificultaba negarse. Asintió una vez, siguiendo a una distancia respetuosa mientras Alexander lo guiaba. Más allá de la puerta, el ruido del festival se atenuó hasta convertirse en un murmullo bajo y distante. Faroles colgados entre los árboles proyectaban una cálida luz dorada sobre un comedor reservado con mesas con manteles blancos, la mayoría vacías ahora que la noche avanzaba. Alexander le indicó a Evan que se sentara en una de las mesas apartadas cerca de una fuente de piedra burbujeante. Un camarero apareció casi al instante, reconociendo a Alexander con un rápido asentimiento y desapareciendo para traer comida sin necesidad de que le pidiera. Evan se sentó rígido al principio, incómodo con la elegancia que contrastaba tan violentamente con la humillación de la noche anterior. Alexander se sentó frente a él, depositando a Lucas con cuidado en el banco a su lado. El niño se apoyó pesadamente en su padre, pero no dejaba de mirar a Evan con la gratitud inocente y profunda de quien, incluso a su corta edad, entendía que un desconocido había elegido la amabilidad cuando otros no. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era pesado, solo cauteloso, como si ambos estuvieran midiendo la profundidad de la conversación que se avecinaba. Cuando Alexander finalmente rompió el silencio, lo hizo con una disculpa sincera. No la refinada y ensayada que solían ofrecer los hombres poderosos, sino una basada en un verdadero arrepentimiento. Agradeció a Evan por proteger a su hijo cuando tantos otros simplemente habían pasado de largo. Reconoció lo fácil que habría sido para Evan darse la vuelta, dejar a Lucas llorando entre una multitud demasiado ocupada para que le importara. Evan negó con la cabeza, restando importancia al agradecimiento, insistiendo en que cualquiera habría hecho lo mismo. Pero Alexander captó un destello en la mirada de Evan, la certeza de que, en realidad, no todos lo habrían hecho, no todos lo hicieron. El camarero regresó con platos de comida sencilla pero contundente, pollo a la parrilla, verduras asadas, pan caliente. Solo entonces Evan se dio cuenta de lo vacío que se sentía. Alexander lo animó a comer y poco a poco, mientras la comida caliente le abría el estómago, Evan se relajó lo suficiente como para que la conversación se profundizara. Ante la amable insistencia de Alexander, Evan habló un poco de sí mismo. Fue breve, aún con cuidado de no parecer que buscaba compasión. Compartió que había perdido recientemente su trabajo en seguridad cuando la empresa redujo su plantilla, que apenas sobrevivía con trabajos esporádicos, intentando encontrar algo estable. Habló de vivir solo, sin mucha familia, y de cómo el peso de empezar de cero lo oprimía con cada mes que pasaba. Alexander escuchó atentamente, sin apartar la mirada de Evan en ningún momento.
Hizo preguntas cuidadosas, no indiscretas, sino incitantes, y Evan, contra su propio instinto, se encontró respondiendo. Había algo cautivador en la forma en que Alexander le dedicó toda su atención, como si en ese momento las palabras de Evan importaran más que cualquier agenda, cualquier fortuna que los aguardara fuera del festival. Para cuando los platos quedaron vacíos entre ellos, se había formado un entendimiento discreto, frágil, pero real. Alexander se recostó ligeramente, observando a Evan con una mirada que parecía sopesar la posibilidad frente a la realidad. Finalmente, habló con tono mesurado, revelando que poseía varios negocios, inversiones que abarcaban desde empresas tecnológicas hasta firmas de seguridad privada. Pero lo más importante, explicó, era que recientemente había comenzado a financiar un proyecto especial de alcance juvenil y mentoría, creando oportunidades para que jóvenes en riesgo adquirieran disciplina, confianza y capacitación en seguridad que pudieran conducir a carreras profesionales. Hizo una pausa para asegurarse de que Evan realmente lo escuchaba. Entonces, sin la fanfarria ni la condescendencia que Evan esperaba de los hombres adinerados, Alexander dijo que creía que Evan encajaría perfectamente en el programa, no porque le tuviera lástima, no porque viera caridad en él, sino porque, en las pocas horas transcurridas desde la desaparición de Lucas, Evan había demostrado paciencia, valentía y un altruismo que ningún currículum podía fingir. Las palabras impactaron a Evan más de lo esperado. Durante un largo instante, miró fijamente a Alexander, sin saber si creer en la frágil esperanza que se enroscaba cautelosamente en su interior. No estaba acostumbrado a la amabilidad sin condiciones. No estaba acostumbrado a ser visto. Alexander, percibiendo la agitación, simplemente le dijo a Evan que lo pensara. No habría presión ni obligación, solo una puerta abierta, esperando. Mientras los lejanos fuegos artificiales finalmente comenzaban a florecer sobre el festival, bañando de color el cielo nocturno, Evan se sentó bajo el tranquilo resplandor dorado de los faroles, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, ya no estaba solo. Evan se sentó solo en su pequeño apartamento, con la oferta dándole vueltas en la mente como una piedra que no podía soltar. Los muros a su alrededor, desnudos y descoloridos, parecían apretarse con cada hora que pasaba, magnificando sus dudas. ¿Era real? ¿O solo otra promesa, vacía y frágil, destinada a derrumbarse en cuanto se permitiera tener esperanza? Su vida había estado llena de ellos antes. Empleadores que juraban lealtad hasta que llegaban los despidos, amigos que hacían grandes gestos solo para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Había aprendido a las malas que la confianza era una moneda que la mayoría de la gente gastaba sin cuidado. Incluso ahora, a pesar de la sinceridad de Alexander, una voz interior le susurraba que era más seguro esperar la decepción. Más seguro mantenerse al margen, donde dolía menos y todo se desmoronaba. Evan miró la tarjeta arrugada que Alexander le había dado, el logo grabado reflejando la tenue luz, y se sintió paralizado entre el miedo y la frágil y tenaz brasa de algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad. Pensó en Lucas, en cómo el chico se había aferrado a él, con los ojos brillantes de una confianza que le había surgido de forma natural, sin vacilar. Pensó en la mirada firme de Alexander, en cómo había escuchado sin juzgar, en cómo había ofrecido oportunidades sin compasión. Lentamente, como hielo derritiéndose, los muros que Evan había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Tal vez, solo tal vez, no todos los que extendían una mano planeaban retirarla. Tal vez algunos puentes no estaban destinados a arder. Días después, tras incontables noches de insomnio e interminables rondas de dudas, Evan tomó una decisión. De pie frente a las puertas de cristal de Sterling Enterprises, con el corazón latiéndole con fuerza, las abrió y entró. No como alguien que acepta una limosna, como alguien que se atreve, por primera vez en años, a construir algo diferente, algo mejor. La transición no fue sencilla. La duda aún lo acechaba al principio, susurrándole que no encajaba, que era solo cuestión de tiempo para que alguien se diera cuenta de que era un forastero. Pero poco a poco, el ritmo del trabajo empezó a tranquilizarlo. El proyecto del que Alexander había hablado no era solo una iniciativa secundaria, era un programa genuino,
cuidadosamente diseñado para mentorizar a jóvenes de entornos difíciles, enseñándoles habilidades de seguridad, autodisciplina y liderazgo. Evan se sintió no solo bienvenido, sino necesario. Su experiencia en el mundo real se valoró de una manera inesperada. Cada pequeño éxito, la primera sesión de entrenamiento que dirigió, el primer agradecimiento tímido de un chico que lo admiraba, despejaba las viejas dudas. Su sueldo alivió la presión financiera que lo había agobiado durante tanto tiempo, pero fue la sensación de propósito lo que realmente lo transformó. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo algo, ladrillo a ladrillo, momento a momento. El último hilo que lo ataba a su antigua vida se rompió una tarde durante un pequeño evento de la empresa. Las familias de los jóvenes participantes habían sido invitadas a una modesta celebración en uno de los centros comunitarios de Alexander, donde el aire vibraba con risas y música. Evan se quedó al margen al principio, inseguro, casi esperando ser el extraño que observaba desde lejos. Pero entonces Lucas lo vio entre la multitud. El chico echó a correr, abriéndose paso entre la gente con la alegría desmedida que solo los niños poseen. Se lanzó a las piernas de Evan, rodeándolo con sus brazos con fuerza en un abrazo valiente. Sonriendo a los adultos reunidos, Lucas declaró con orgullo que Evan era el hombre que lo había salvado. Las palabras resonaron con una certeza simple e inquebrantable, silenciando el parloteo a su alrededor por un instante. Evan miró a Lucas, al afecto puro y sin filtros en el rostro del chico, y algo dentro de él, algo maltratado y protegido durante demasiado tiempo, cedió. Una sonrisa plena y desenfadada se dibujó en su rostro, una sonrisa que no había sentido en años. En ese momento, comprendió la verdad que había tenido demasiado miedo de creer. No solo había encontrado un nuevo trabajo o un sueldo fijo, había encontrado un lugar, había encontrado una familia.